Así es, bueno, continuamos nosotros con el desarrollo de la información y también con el análisis. Pablo, vamos a sumar a un invitado que podemos darle la bienvenida. Esta noche hablamos de Antonio Aracre, quien fuera jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, muy bien. Gracias por su tiempo. Antes que nada, estábamos hablando respecto de la proyección de la figura del presidente de la Nación. Usted ha sido su asesor, además usted viene con el expertise en empresas privadas. ¿Cómo está viendo la situación ahora? Usted ya no pertenece al gobierno que vio allí. Bueno, primero un gobierno extremadamente castigado por las circunstancias, ¿no? Ni bien asume con una herencia pesada en materia de endeudamiento, el recientemente firmado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno anterior, el reperfilamiento de la deuda interna y una pandemia que se desata a los 3 meses de comenzar el gobierno sin precedentes en la historia del último siglo. Eso, bueno, obviamente hace que haya que emitir mucho dinero, lo cual estamos pagando en materia inflacionaria todavía el día de hoy. Y después la guerra con todo el conflicto, y como si eso no hubiese sido suficiente, la peor sequía de la historia, o una de las peores sequías de la historia en este año, ¿no? Para no decir que todo es externo, también creo que el gobierno se demoró mucho en plantear un plan de estabilización de la inflación. Hoy la inflación parece estar fuera de control, pero hace muchos meses que viene en un ritmo lo suficientemente alto como para haber justificado, quizás hace 6 meses atrás, el lanzamiento de medidas más coordinadas y fuertes en materia antiinflacionaria. Como eso no ocurrió y se apostó más en un proceso gradual de ir disminuyendo la inflación lentamente, cosa que al principio funcionó y a partir del principio de este año ya no, bueno, hoy nos encontramos en este momento difícil donde tenemos 4 problemas graves, muy pocos dólares, muchísimos pesos, un salario extremadamente deteriorado y una inercia inflacionaria que ya tiene su propio ritmo, ¿no? Antonio, le quiero consultar por lo político, factores endógenos. ¿Que complicó la gobernación de Alberto Fernández estas fracturas o estos desencuentros dentro del propio Frente de Todos? Bueno, yo creo que sí, y me parece que en ese sentido es valioso el aporte que hace hoy, por estos días, la vicepresidenta, remarcando la necesidad de tener un programa de gobierno. Tal vez deberíamos leerlo como una autocrítica en el sentido de que en la constitución del Frente de Todos en el año 2019 se planificó la estrategia electoral y no la estrategia de gobierno, o no lo suficiente. Esto se vio muy claramente, digamos, en el año 2021, cuando se estaban promediando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y a principios del 2022, cuando se votó en el Congreso, y el kirchnerismo, o buena parte del kirchnerismo, decidió no apoyar la iniciativa. Incluso el propio jefe de bloque, Máximo Kirchner, renuncia a la jefatura, ¿no?, de ese bloque. Creo que a partir de ahí, y después con la derrota electoral de medio término, comenzó un proceso de deterioro interno, de la cohesión interna, que perjudicó mucho la gestión, porque cuando no se puede trabajar en equipo, cuando no se pueden compartir ideas, cuando no hay mesas de discusiones y cuando las distintas posiciones y roles están un poco loteadas entre distintos sectores del gobierno, falta esa coordinación, esa articulación política, y eso se traduce en una gestión limitada. Cuando usted sale del gobierno, bueno, la noticia era que justamente tenía usted una especie de plan, de programa, de ideas, que de alguna manera acaba de comentar recién, relacionados con la economía en un momento tan difícil para todos los argentinos. Le pregunto por lo que está haciendo Sergio Massa, por el camino que ha tomado.
¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ve? ¿Hay posibilidades de llevar algo de tranquilidad, de poner paños fríos a cuestiones tan espinosas como la inflación, la suba del dólar? Con las medidas que se anunciaron este fin de semana, no. O sea, no van a ser suficientes para quebrar el ritmo o la espiral inflacionaria. Yo tengo la esperanza de que estén terminando de negociar el acuerdo o el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que, digamos, como consecuencia de ese acuerdo se prevea el ingreso de fondos frescos que puedan ser utilizados por el Banco Central, que hoy tiene reservas casi negativas o bajísimas, y que en ese cuadro de situación se animen a presentar un plan de estabilización, aunque sea precario, provisional. Entiendo que estamos un poco a destiempo y que 7 meses nos deja como muy ajustados en el ritmo político en un año eleccionario como para hacer demasiadas cosas osadas, pero tampoco es tan poco tiempo como para esperar que las cosas se arreglen solas. Entonces creo que esa es una encrucijada que van a tener que manejar muy bien. ¿Cree que este escenario económico lesionó la relación del peronismo con el electorado, atendiendo a la situación difícil que están atravesando los trabajadores, que parece, o da la impresión, son los más perjudicados en este escenario económico? Y este es el punto, o tocas el punto clave, te diría, ¿no? O sea, un gobierno peronista que viene sistemáticamente a modificar la política de distribución del ingreso, a correr el amperímetro de alguna manera. Ver un salario mínimo de 80.000 pesos, que bueno, en una familia de 4 personas, suponete que trabaje mamá y papá, una empleada de casa de familia, un obrero, ambos ganan el salario mínimo en 160.000 pesos, y la canasta básica de este mes dio 203.000. Entonces una familia con 2 empleados con trabajo que están por debajo de la línea de pobreza. Esto es algo que, digamos, por diversas razones, algunas de índole política, como que no se ponen de acuerdo entre distintos sectores, particularmente el sector sindical está en contra de las sumas fijas, y algunas otras desinteligencias más técnicas, quizás del orden económico, lo que fuera, hace muchos meses, casi te diría años, que se discute y que no se ha podido avanzar. Pero sí, claramente te diría que la política de distribución del ingreso para que el crecimiento se traslade en el poder adquisitivo de los trabajadores y en particular de los trabajadores de menor poder adquisitivo es uno de los pendientes ineludibles de este gobierno que sí tiene que deteriorar en algún punto esa relación entre el electorado y sus gobernantes. Posiblemente haya hablado esto con el presidente cuando usted estaba en su cargo. Ahora la pregunta es concretamente a usted, pero también qué mirada hay desde el gobierno del escenario electoral que se cierne en torno a las próximas elecciones, con las divisiones internas del oficialismo, las miradas diversas, distintas, con una oposición que no está capitalizando estos errores, que no suma los votos, con la aparición de Milei, que ha trastocado el escenario tradicional de las fuerzas políticas en Argentina. Y bueno, yo creo que justamente de lo que me preguntaban recién y esta cuestión de que el gobierno quizás no cumplió con su electorado en esta cuestión de la distribución del ingreso, no se ve una clara capitalización de otro sector progresista, porque lo que vemos es un sector nuevo, una ultraderecha que creció un montón con la candidatura de Milei, y que le ha quitado algunos votos al Frente de Todos y también unos cuantos más a Juntos por el Cambio, con lo cual se transforma en una elección con 3/3, que habrá que ver cómo sigue evolucionando de aquí hasta las PASO, pero que en principio estaría peleada en esos 3 sectores políticos. Y las candidaturas y cómo los candidatos expresen su compromiso con la población, cómo lo comuniquen, cómo convenzan, cómo enamoren a la gente, va a depender quién logre quebrar un poco ese tercio y llegar eventualmente en el balotaje a una mitad que represente claramente una mayoría. Claro. Igualmente creo que en cualquier escenario esa hipótesis no deja de
generar algunas preocupaciones o no, en el sentido de que a quien le toque gobernar va a tener que negociar mucho en el Congreso cualquier tipo de reforma, lo cual es bueno en un sentido de evita autoritarismos y excesos, pero por otro lado lentece todo el proceso de transformación y lo vuelve un poco más conversado, ¿no? Y claro. la Argentina es como que está en un momento donde necesitaría decisiones rápidas. Urgentes. Antonio Aracre, gracias por su tiempo, ha sido muy interesante escucharlo. Gracias a ustedes por la invitación, les mando un abrazo. Que Un abrazo, muy amable. Adiós. Decisión